Y quiero invitarlo para que vaya a la Biblia, vaya al libro de Éxodo capítulo 25, y vamos a leer el verso número 8. Éxodo capítulo 25 y verso número 8. Me dice un amén cuando lo tenga listo, por favor. Y vamos a darle lectura en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso y sublime de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Ya lo tenemos todos. ¿Cómo dice la palabra del Señor allí en el libro de Éxodo, capítulo 25 y verso número 8? ¿Cómo dice, hermanos? Amén. Dice así: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Hasta ahí vamos a leer, y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Puede tomar su asiento, por supuesto, glorificando y ensaltando el nombre poderoso del Señor. El tema de este día es dos iglesias. Y por tiempo el Señor siempre ha hablado a mi corazón, y a mí me gusta siempre ir por la palabra del Señor, pero me gusta ir muy despacio, no me gusta ir a la carrera. Y ojalá que me vaya comprendiendo cuando digo no me gusta ir a la carrera, porque en veces podemos leer mucho y empezar a leer de una parte de la escritura y agarrarnos leyendo, y nos leemos todo el capítulo y posiblemente quedemos en nuestra mente como, si pasan 5 minutos nos preguntamos, ¿y qué leí? Es porque uno va como corriendo, ¿verdad? Y cuando uno va corriendo, de pronto usted va corriendo y no es lo mismo que cuando usted va en cámara lenta, porque usted va viendo todo el panorama, y cuando va más despacio va viendo todos esos detallitos que cuando va a la carrera no los alcanza a ver. Y luego nos decimos, yo no sé si nomás a mí me pasa, pero y luego me pregunta, ¿por qué no se me queda nada? Si leí 2, 3 capítulos y no me acuerdo, ¿verdad que? Y yo le digo que eso es ir a la carrera, porque queremos leer bastante, llenarnos, lo cual no le estoy diciendo que está mal, simplemente que a mí en lo personal, a mí me gusta ir despacio. Y el tema de este día es dos iglesias. Y dirá usted, ¿por qué dos iglesias? Leíamos lo que dice el verso 8 del capítulo 25 del libro de Éxodo, y le digo que me gusta ir despacio porque siempre me gusta regresar y repetir hasta que el Señor me vaya de pronto ilustrando, y ser mucho más fácil para mí que esa palabra cobre vida en mi corazón cuando más lo necesito. Y mire, el Señor le dice a Moisés: y harás un santuario para mí. ¿Qué más sigue diciendo el verso 8? Y habitaré en medio de ellos. En otras palabras, cuando empezamos a leer desde el verso 1 hacia adelante, cuando tenga tiempo lo puede leer, pero se va a dar cuenta que en el verso 1 el Señor le está pidiendo ofrenda voluntaria del corazón a todos los varones de la casa de Israel. Y esa ofrenda el Señor la quería con el propósito de que se hiciera un santuario para Él. Y algunas veces, yo especialmente, cuando vine al camino del Señor, por allá en los años 90, 89, 90, empecé a escuchar la palabra del Señor. Y yo crecí en mi corazón, bueno, más bien yo crecí desde que yo tengo memoria de mi niñez. Mi madre
más que mi padre, porque mi padre siempre se ocupaba de trabajar, de traer el sustento, y como trabajaba hasta los domingos, de pronto quien se preocupaba por tratar de instruirnos o de que hubiera algo de parte de Dios en mi corazoncito y en el corazón de todos sus hijos era mi madre. Yo me acuerdo que me llevaba a la iglesia popular, y cuando nos llevaba nos sentaba por ahí y nos hacía estar quietecitos en la iglesia. Y de pronto crecí hasta cierta edad, hice mi primera comunión, hice, bueno, todo lo que tiene que ser referente a lo que es la iglesia popular. Ojalá que me vaya comprendiendo. Pero cuando yo empecé a escuchar la palabra del Señor, por una parte yo aprendí, o si aprendí, me memoricé muchas cosas, porque lo hacían que uno se memorizara muchas cosas. Y una de las cosas que su servidor defendía era especialmente que yo era de la iglesia popular, para que nadie se me vaya a dañar, porque yo sé que me van a ver hermanos preciosos, lindos de la iglesia católica, y este no es el afán de que yo maltrate a alguien, no, con todo respeto le digo la experiencia personal mía. Pero yo, cuando empecé a escuchar la palabra del Señor por medio de un programa radial de una voz que clama en el desierto, cuando alguien vino a hablarme de las cosas del Señor, yo no quería nada, porque era alguien que era un cristiano que venía al trabajo donde yo estaba y empezó a moverme la radio, y yo no permitía que me moviera la radio. Y yo decía, como muchos dicen todavía hasta el día de hoy, yo soy católico, y esta es lo que mis padres me enseñaron, porque uno se aferra a eso de pronto. Y quiero decirle con todo respeto que no hay nada malo de eso. Y ya vamos a ir viendo por la palabra del Señor. ¿Se recuerda qué dice la palabra del Señor en el verso 8? Y harán un santuario para mí. Ahora, yo quiero que vaya poniendo mucha atención. Y si logramos que Dios nos revele esto, nos vamos a gozar de una manera muy especial. Porque a mí me enseñaron, y no solamente me enseñaron, sino que muchos defienden y dicen, esta es la iglesia que el Señor estableció en esta tierra. Y desde el Señor Jesucristo hablan de la Basílica de San Pedro, y empiezan a que Pedro es y empiezan a dar de pronto fe, empiezan a dar defensa de su fe, y gloria a Dios por ello. Dios bendiga a todos esos hermanos, porque repito, y tienen razón. Va a decir usted, sí sé que está ya yendo en contra, no, porque tienen razón, porque vamos a descubrir por la palabra del Señor dos iglesias. Y miren, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. El Señor le está diciendo a Moisés, le pide ofrenda, que traiga ofrenda, pero no es para Moisés, es para el Señor. ¿Para qué querías esa ofrenda? Es para hacer ¿qué? Un santuario terrenal aquí en esta tierra. Ahora quiero que vaya por favor al libro de Hebreos, capítulo 11 y verso número 1. Y en el libro de Hebreos, capítulo 9 y verso número 1. Me dice un amén cuando lo tenga listo. Amén. Hebreos capítulo 9 y el verso número 1. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice el verso 1? Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Se recuerda qué es lo que el Señor le está pidiendo a Moisés? Le estaba pidiendo ofrendas para hacer un santuario, y vemos que el escritor de los Hebreos dice
que en el primer pacto había ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Claro, con el paso del tiempo, cuando estamos viendo ya en el libro de Éxodo, el Señor está hablando de un santuario, pero que es un tabernáculo de reunión. Y en ese lugar se reunían todas las personas, se convocaba asambleas y venían y escuchaban la palabra del Señor. Y el Señor, si usted va al libro de Levíticos, va a darse cuenta que el Señor da ordenanzas de culto para el santuario. Y tenían establecidas cómo tenían que ser los cultos dentro de la iglesia, dentro del santuario. Ojalá que me vaya comprendiendo. Ahora, ¿qué dice una vez más Hebreos capítulo 9, verso número 1? Mire lo que está diciendo la palabra. El primer pacto tenía que ordenanzas de culto. ¿Y qué dice ahí enseguida? Y un santuario que terrenal. En el primer pacto había ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Quiere decir que lo que estamos viendo y lo que el Señor le está pidiendo a Moisés que traigan ofrenda para él, y esa ofrenda tenían que traerla para que le hicieran un santuario al Señor, y el Señor iba a habitar en medio de ellos. Pero el escritor de los Hebreos nos dice que en el primer pacto, hablando de esto que el Señor está estableciendo, por eso yo le digo que la Iglesia Católica tiene toda la razón del mundo. ¿Por qué tiene toda la y si ellos reclaman ser la iglesia que el Señor estableció, démosle el mérito, porque lo está diciendo ahí. Pero vayamos notando la diferencia que dice un santuario espiritual, ¿verdad que dice un santuario espiritual? Ahí vamos con las dos iglesias. Dice, en el primer pacto había ordenanzas de culto y un santuario que terrenal. Dirá usted, hermano, pero es que aquí estamos nosotros congregados, pero esto es un edificio de material que mientras que no estemos ninguno de los que estamos aquí, es un simple edificio. Y en lo que hace la iglesia, lo que hace el santuario, no es el edificio, sino cada uno que ha aceptado al Rey de Reyes y Señor de Señores como el Señor de su vida, como el Todopoderoso, como el su Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Ojalá que me vaya comprendiendo. Y esto no es nuevo. ¿Por qué le digo que nuevo? Porque muchas veces, hermano, aunque seamos iglesias cristianas, caemos en la misma línea muchas veces de la iglesia popular, porque estamos reclamando. ¿Verdad que usted ha escuchado que en veces entre nosotros los cristianos nos peleamos por quién tiene la verdad? Y algunos dicen, yo soy de la iglesia Asambleas de Dios y nosotros somos la única iglesia, los católicos no. O los testigos de Jehová, de pronto ellos reclaman ser que todos los demás adoran al demonio, adoran al diablo, y que ellos nada más tienen la verdad. Ojalá que me vaya comprendiendo. Todo esto tiene que ver con algo terrenal, con algo humano. Tiene que ver con una interpretación que de pronto en un momento determinado el hombre se tuerce, el hombre se desvía de lo que es la verdadera interpretación de la palabra del Señor, y al desviarse empieza con normas, empieza con muchas cosas dentro que no tienen mucho que ver con lo que es lo espiritual, sino tiene que ver con una interpretación humana terrenal. Y hermano, nosotros somos nuevas criaturas. Ahora el Cristo de la gloria mora en nosotros, y nosotros tenemos que movernos en el sentido espiritual. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Ojalá que me vaya comprendiendo. En el primer pacto había que un santuario terrenal y ordenanzas de culto.
Y empieza el verso 2, el verso 3, el verso 4, empieza a describir lo que Moisés empieza a recibir de parte del Señor, el santuario, y cómo tenía que estar establecido dentro del tabernáculo. Empieza con el tabernáculo, pero a medida que va pasando el tiempo, de pronto va pasando el tiempo y va sufriendo una transformación, porque llega el momento que hace un templo de material que le construye Salomón al Señor. Pero donde nace el sentir de hacerle el templo al Señor es en el corazón de David. Mas sin embargo, porque las manos de David estaban manchadas de sangre, no le permite el Señor hacerle el templo, pero sí su hijo le permitió. Y Salomón de pronto él le permite el Señor hacer el templo y lo dedica. Vaya por favor a Segunda de Crónicas capítulo 6, por favor. Segunda de Crónicas capítulo 6. Primero quiero que me vaya comprendiendo de pronto que el Señor establece una iglesia terrenal que tiene que ver con lo terrenal. Ya tiene Segunda de Crónicas capítulo 6. ¿Qué dice el encabezado de su Biblia en el verso número 1? En algunas Biblias, dependiendo de la Biblia que lea, dice la Reina Valera 1960, dedicación del templo. Verso 1, ¿qué dice? Entonces dijo Salomón: el Señor ha dicho que Él habitará en la oscuridad. ¿Qué dice el verso 2? Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Quiero que vaya poniendo atención, porque esto es algo que nace en el corazón de David, pero David no se le permitió hacer el templo. Pero recordemos que es Dios quien está pidiendo que se le haga un santuario. ¿Sí va conmigo aquí? Se recuerda el verso 8, por eso le digo que me gusta ir despacio, no me gusta ir a la carrera, para que de pronto se nos vaya quedando la palabra no solamente en nuestra mente, sino que baje al corazón y Dios haga la obra en el corazón. Y en Éxodo capítulo 25 verso 8 dice el Señor: y harán un santuario para mí. Y dice: y habitaré en medio de ellos. Vaya poniendo atención, porque ahí nos dice la palabra: hagan un santuario para mí y yo voy a habitar en ese santuario de material. ¿Sí me está comprendiendo? Se recuerda que de pronto muchas veces nos muestra la palabra del Señor que cuando Moisés iba al tabernáculo de reunión, la gente se paraba en las puertas de la tienda y lo veían pasar, y al verlo pasar se encaminaba al tabernáculo. Y cuando iba llegando al tabernáculo, la palabra del Señor nos dice que al momento que Moisés llegaba al tabernáculo, una nube descendía sobre el tabernáculo, y haga de cuenta que llegaba el Señor a donde Él prometió que iba a estar. Y Moisés llegaba al tabernáculo de reunión, pero ahí hablaba con el Señor cara a cara. Bendito sea el nombre del Señor. Pero estaba habitando en un templo de material, en un templo terrenal, en un templo hecho por manos de hombre. Ojalá que me vaya comprendiendo. Porque cuando Moisés se arrimaba al tabernáculo, el Señor tenía una cita con Moisés en el tabernáculo. Y de en medio del tabernáculo de reunión hablaba con Moisés, porque es lo que Él les dijo, que Él iba a habitar en medio de ellos. Y ojalá que me vaya comprendiendo, porque da tristeza que muchas veces no se nos revela la palabra. Y hay veces, hermanos, que entre nosotros los cristianos nos lastimamos. Hay veces que entre nosotros los cristianos, porque no se nos ha revelado y porque asistimos a una congregación con determinado nombre, miramos feo a los demás. Y ojalá que me vaya comprendiendo, si nosotros
logramos comprender eso, vamos a entender qué es la verdadera iglesia. Cuando le hablo de dos iglesias, le estoy hablando de dos iglesias que aparecen en la palabra del Señor. Una iglesia que tiene que ver con los terrenal, que tiene que ver con ordenanzas de culto, que tiene que ver de pronto con mandamientos que el Señor estableció. Ojalá que me vaya comprendiendo. En la palabra del Señor dice, dentro de los mandamientos, que el hombre no debe codiciar a la mujer de su prójimo. En la palabra del Señor dice que el hombre no debe robar. Hay mandamientos, ojalá que me vaya comprendiendo. Hay leyes, hay estatutos que tienen que ver con cosas de la carne, porque cuando viene Cristo, aquel que robaba deja de robar, no porque le están diciendo que no debe de robar, sino porque se le reveló que el Cristo de la gloria murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y al morir por nuestros pecados nos limpia de todo pecado, y venimos a convertirnos en el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Ahora el hombre deja de pecar, no por leyes, sino porque dentro del corazón de él está el Todopoderoso y lo mueve de una manera muy especial. Bendito sea el nombre, denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque él se la merece. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Estamos comprendiendo? Por eso le digo que la Iglesia Católica tiene toda la razón del mundo. Si dicen que son la iglesia que el Señor, déjelos, porque están hablando dentro de un ambiente terrenal, humano, y tienen ordenanzas de culto. La vestimenta que usan de pronto es una copia de lo que está en el Antiguo Testamento, de cómo vestían los sacerdotes, y tiene que ver con una iglesia que dice el libro de Hebreos, en el primer pacto, está hablando de ese pacto que Dios hace con el pueblo de Israel. Un pacto donde el Señor le da leyes y les dicen: harán un santuario para mí. Y tiene que ver con lo terrenal. Por eso dice, en el primer pacto había ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y mira, hermano, nosotros somos la iglesia, y ciertamente rentamos este lugar para reunirnos la iglesia, pero bien podemos reunirnos este grupito debajo de un árbol y seguimos siendo la iglesia. ¿Sí me está comprendiendo? Bien, no podemos tener un rótulo, es más, no defendemos. Muchas veces yo he escuchado a mi pastor Rafael Rodríguez que dice de pronto que no defienda, o que de pronto hay veces que da ejemplos y nombra a la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, y nombra a la iglesia bautista, las iglesias asambleas de Dios, pero también nombra a la iglesia del cuerpo de Cristo, también nombra a la iglesia en el taller de Jesús el carpintero, como algo terrenal nada más. Pero debemos darnos cuenta que nosotros no somos una iglesia terrenal, somos una iglesia que el Señor ha comprado con su sangre preciosa, y al comprarnos nos limpió, nos transformó para el lugar. Ya no va a morar entre medio de nosotros, sino que ahora va a morar dentro de nosotros. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Dele la gloria al Señor con todo el corazón. Pero la iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo todo el tiempo. ¿Cómo inicia aquel santuario? Yo lo llevé a Segunda de Crónicas capítulo 6 y leímos el verso 1 y el verso 2. Y en el verso 2 leemos que Salomón dice: yo pues he edificado una casa de morada para ti. Y se recuerda lo que le dice el Señor a Moisés, el verso 8 del capítulo 25. Por eso le digo, me gusta ir despacio. Voy a regresar a esta escritura para que se nos vaya quedando en el corazón. Y el Señor dice: y harán un santuario para mí. Y vemos a Salomón dedicando el templo y diciéndole al Señor: yo pues he edificado. Salomón diciéndole al Señor: yo he edificado una casa de morada para ti. Estaba hablando con el Señor. Si va conmigo aquí, estaba platicando con el Señor. Dice:
y una habitación en que mores para siempre. Pero brínquese al verso 18, porque en el verso 18 como que el mismo Salomón no le encaja, no le embona, como diciendo, ¿cómo yo le voy a hacer una casa a Dios? Y yo creo que el templo era grandísimo, pero aunque era grandísimo, yo creo que levantaba su mirada al firmamento y dice, si los cielos, de los cielos no pueden contenerte. Y yo creo que veía el templo como que, dice el americano, como que no machaba, ¿verdad? Bueno, de eso dicen los chicanos, ¿verdad? Como que no encaja, porque mire, ¿qué dice? Vayamos ahí al capítulo 6 de Segunda de Crónicas, verso 18. ¿Qué dice? Mas en verdad. Ahora, por eso le digo que me gusta ir despacio. Hay que ir viendo cada detalle. Pero acuérdese dónde empezamos. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esto tiene que ver con un santuario que tiene que ver terrenal, que tiene que ver con asuntos de la carne. ¿Sabe por qué de pronto nos peleamos nosotros los cristianos diciendo, no, mi iglesia es la mejor? No. Ustedes están mal. Nosotros somos los efectivos. Estamos hablando en la carne. Estamos hablando en esa iglesia que ciertamente el Señor estableció, pero que tenía que ver y que era un simbolismo para el tiempo que Cristo viniera. Ojalá que me vaya comprendiendo. ¿Verdad que si nos peleamos? Andamos del chongo nosotros los cristianos. Qué vergüenza para el Señor, ¿verdad? ¿Verdad que sí es una vergüenza? Peleándonos. No, pero somos hijos de Dios. Recibimos a Cristo. Pero ¿estamos actuando en el espíritu o estamos actuando en la carne? Y esa iglesia tiene que ver con lo que vemos en la palabra del Señor. Una iglesia que tiene que ver con lo terrenal, que tiene que ver con ordenanzas de culto, que tienen que ver con un santuario terrenal, pero que no tienen que ver con la iglesia que Cristo ha establecido en esta tierra. Mira, la palabra de Dios es hermosa. Verso 18. Y le digo, me gusta ir despacio, ir viendo los detalles. ¿Qué dice el verso 18? Léamelo, por favor. Deténgase, porque hay que ir despacio. Mas es verdad, y empieza con un signo de interrogación. Quiere decir que Salomón, viendo el templo que le había construido el Señor, como que digo, ni él mismo se la creía. A ver. Y yo creo que volteaba a ver el cielo. Dice, más, ¿es verdad? ¿Qué más sigue diciendo? Es una pregunta que él se está haciendo. Que Dios habitará con el hombre en la tierra. Fíjese bien, está haciendo una pregunta, porque de pronto cuando estaba dedicando el santuario, cuando estaba dedicando el templo, como que le cayó el 20, dice, se preguntó, más, ¿es verdad que el hombre habitará, que Dios habitará con el hombre en la tierra? Y luego él mismo se contesta, ¿qué dice enseguida? He aquí los cielos. Y yo me imagino que Salomón estaba dedicando el templo, estaba hablando con el Señor, y ve el templo y ve los cielos. Uy, creo que la regué, dice Salomón. Si los cielos, ¿qué más sigue diciendo? Y los cielos
de los cielos no pueden contenerte. Y dice, ¿cuánto menos esta casa que he edificado? Mire qué hermoso. Como que no encajaba, ¿verdad? Como que cuando lo hizo con todo su corazón, porque se le pidió que lo hiciera, porque David no pudo construir el templo, pero David fue el que le consiguió, le tuvo todo el material, y Salomón nada más tenía que obedecer órdenes. Y después de que construyó, hubo obediencia, gloria a Dios por ello. Hubo obediencia porque construye el templo, pero un templo que tiene que ver con cosas de esta tierra. Y hoy en estos días, hermanos, hermanas, hay dos iglesias. Una iglesia que siempre está peleando, que son la iglesia verdadera, conforme al humano, a lo terrenal. Pero la iglesia que el Señor ha establecido, hay dos iglesias. Una que tiene que ver con lo terrenal, con las cosas de la carne. Ya lo vamos a ver más adelantito en el libro de Hebreos. Y otra que tiene que ver con las cosas espirituales. Ojalá que me vaya comprendiendo. Y miren, Salomón le está diciendo esto. Pero vayamos por favor al libro de Hebreos de nuevo, capítulo 9. Y no se olviden, siempre mantenga en su corazón el texto que leíamos al principio. Y el texto que leíamos al principio es Éxodo capítulo 25, verso 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y vemos que el Señor, Moisés le hace el tabernáculo. Vemos que Salomón el tabernáculo lo convierte en un templo para el Señor, y dentro del templo estaba el santuario. ¿Sí va conmigo aquí? Veamos cómo Dios va trabajando, y vemos en el libro de Hebreos capítulo 9 y el verso 1 que el mismo Señor dice que en el primer pacto había ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y conforme usted va leyendo, va a encontrarse que el Señor va describiendo lo que tenía que haber dentro del santuario. Pero vamos al verso número 9. ¿Qué dice el verso número 9? ¿Cómo dice el verso número 9 de Hebreos capítulo 9, verso 9? ¿Qué dice? Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Oiga, ¿qué dice ahí? Que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Es el mismo Dios hablando a través del escritor de los Hebreos, que está diciendo que aquello nada más era un símbolo para el tiempo presente, pero que todo aquello que se practicaba dentro del templo no podían hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practicaba este culto. Quiere decir que era algo nada más de una manera simbólica de lo que el Señor iba a establecer. Y ahí es donde yo quiero que vaya viendo las dos iglesias. Una iglesia que es simbólicamente hablando, que representa algo que va a ser espiritual hasta el tiempo que vino Cristo. Y hoy nosotros sabemos muchos cristianos que hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, mas sin embargo aún seguimos con un modelo de iglesia que está basada no en una iglesia espiritual, sino en una iglesia que tiene un argumento terrenal humano. Ojalá que me vaya comprendiendo. Pero el Señor esa iglesia la destruyó hace más de 2000 años, cuando le dijo a sus discípulos. Los discípulos se acercaron. Vaya por favor a Mateo capítulo 24, verso número 1, y vea por favor.
hay veces que quiero agarrar viada, pero me acuerdo que no, quiero llevarlos a las escrituras. Y vaya a Mateo capítulo 24, verso 1, y me dice, ¿qué es lo que están viendo aquellos hombres? Bendito sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 24, verso 1. Cuando Jesús, dice así, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle que los edificios del templo. Oiga, ¿qué le estaban mostrando a Jesús? Le estaban mostrando los edificios del templo. ¿Cuál templo? El templo de quién? Que había construido Salomón. Aunque ya había sido destruido, por supuesto, pero había sido reedificado y lo estaban terminando, pero le estaban viendo y el Señor le estaban mostrando los edificios del templo. Regrese un poquito más, un versículo atrás del verso 1 de Mateo 24, vaya al verso final de Mateo capítulo 23, verso 38, por favor. Mateo capítulo 23, verso 38, para empezar. ¿Qué dice? Oiga, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Acuérdese, ¿qué dice el Señor allá en Éxodo capítulo 25, verso 8? Y habitaré en medio de ellos. Hará un santuario para mí y yo voy a habitar en medio. ¿Qué dice Salomón cuando ve y termina el templo y ve los cielos? Dice, si los cielos de los cielos de los cielos no pueden contenerte, ¿cómo vas a habitar? Mas sin embargo era una promesa que el Señor le había hecho a David. Y ahí cuando usted lee todo el capítulo 6 se va a dar cuenta. Pero veamos que el Señor está habitando en un templo de material, un templo terrenal. ¿Sí va conmigo aquí? Hasta ese punto está habitando. Y vemos en el verso 38 de Mateo capítulo 23 que dice, por esta causa vuestra casa os será dejada desierta. ¿De qué casa está hablando? ¿Está hablando de la casa de los fariseos, de los judíos, o está hablando del templo? Está hablando del templo. Y el verso 39 dice, porque no me verán más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el Señor se encamina y sale fuera del templo. Al ir caminando fuera del templo, se le acercan sus discípulos. ¿Y dónde estaba la mente y el corazón de los discípulos? Estaban en el templo, porque era algo especial para los judíos el templo. Se recuerda de la mujer samaritana que le dice al Señor, en Juan capítulo 4 verso 19, le dice la mujer samaritana, me parece que eres profeta. Y lo siguiente que le pregunta al Señor, dice, nuestros padres adoraron en estos montes y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Y el Señor le dice a la mujer, mujer, la hora viene y ahora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Es algo hermosa la palabra de Dios. Y si Dios nos llenara con su presencia, ¿qué es lo que pasó? Se recuerda que la palabra del Señor nos dice en las escrituras que la gloria postrera de esta casa, dice, la gloria postrera de esta casa, cuando está hablando de la casa, está hablando del templo. Que vaya por favor a Segunda de Crónicas capítulo 7. ¿Ya se me cansó de escucharme, hermano? ¿Le seguimos? ¿Se está gozando? Vaya por favor a Segunda de Crónicas, porque a mí si me dan chance me la paso toda la noche. Segunda de Crónicas, qué rápido se va el tiempo, ¿verdad? Ya son las 9, aleluya. Segunda de Crónicas capítulo 7, por favor, verso número 1. Mire qué hermosa es la palabra del Señor. Y esto es algo especial. Y es lo que tiene que suceder siempre en nuestras vidas, hermanos.
Segunda de Crónicas capítulo 7, verso número 1. ¿Ya lo tenemos? Cuando Salomón acabó de orar, ¿qué dice ahí enseguida? Descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. ¿Y qué dice enseguida? Y la gloria del Señor llenó la casa. Verso 2. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa del Señor, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Mire qué precioso. No podían entrar ni los sacerdotes porque la presencia de Dios. Y quiero que me vaya comprendiendo, porque todo esto se manifiesta en un templo terrenal. ¿Sí me está comprendiendo? Todo esto se manifiesta en un santuario. Y en la iglesia que Cristo ha comprado con su sangre preciosa. La gloria del Señor ya no llena templos de materiales. La gloria del Señor llena la vida del ser humano que ha creído en Cristo Jesús. Oiga, y esto es tan hermoso, porque cuando la gloria del Señor viene, nuestra vida nos llena. Y es tanta su presencia que no permite que el rencor esté en el corazón. Es tanta su presencia que no permite que el enojo, el coraje, que todo aquello que tiene que ver con las cosas humanas salen de fuera de nosotros. Por eso de pronto cuando alguien siente la presencia del Señor y el Señor llena esa casa, ya no vuelve a ser el mismo, ya no vuelve a ser la misma, porque ahora la presencia del Señor echa fuera todo el pecado, toda la maldad, todo el rencor, todo el odio, todo el coraje. ¿Se recuerda cómo Saulo cambió cuando iba rumbo a Damasco? La escritura dice que en su corazón llevaba amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, pero yendo rumbo a Damasco le rondeó un resplandor. La gloria del Señor lo detuvo, la gloria del Señor lo detuvo, la presencia de Dios, óigame bien, no de pronto se manifestó. La escritura dice que los que iban con él escucharon a la verdad la voz, pero no vieron nada. ¿Por qué? Porque todo pasó dentro de la vida, dentro del cuerpo de Saulo de Tarso, y tuvo un encuentro real y personal, y aquel templo de carne, aquel templo del corazón de Saulo fue lleno por la presencia bendita del Señor, y el Señor echó fuera el odio, el Señor echó fuera. Por eso el hombre cambia, y por eso tenemos que decirle a la gente que hay un Dios poderoso que quiere habitar en el corazón de todos aquellos que le reciban. ¿Se da cuenta por qué digo las dos iglesias? Y hermanos, aunque tengamos un rótulo fuera de nuestras iglesias, hay que tener cuidado, porque podemos caer en lo que el Señor vino a quitar, a derrumbar. ¿Sí me está comprendiendo? Y Dios quiere una iglesia que ame al que está herido, una iglesia que ame al que le ofende, porque ese es Cristo. Porque todos nosotros éramos contrarios a Él, todos nosotros pecamos contra el Señor, pero el Señor hizo todo aquello a un lado. Y como nosotros no podíamos venir a Cristo, como el Señor no podíamos venir al Señor, el Señor tomó forma humana para venir a nosotros y comprarnos, y por medio de ese sacrificio limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, para poder habitar dentro de nuestro corazón, y que nos convirtiéramos en el templo, nos convirtiéramos en la casa del Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. A ver si le quedan ganas, de los que no me conocían, de volverme a invitar. ¿Se están gozando?
Es algo hermoso la palabra de Dios. Mire, a mí me llena y le digo, me gusta ir despacio. Pero empezamos con una base y la idea del parte del Señor es que podamos comprender eso. Que nosotros somos la iglesia del Señor. Una iglesia comprada, pero no está hablando de un rótulo, la iglesia en el taller de Jesús el carpintero. No está hablando de la iglesia Asambleas de Dios. No está hablando de la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Está hablando de la única iglesia, la que es el templo, la que es morada del Espíritu Santo. Es todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, pero que no solamente ha creído, sino que le ha permitido que Él more dentro de nosotros y que nos movamos de acuerdo a la voluntad de Él y no nuestra voluntad. Bendito sea el nombre precioso del Señor. ¿Nos estamos gozando? Mire, en Segunda de Crónicas capítulo 7, es que en veces los temas son extensos, largos, pero sí estamos comprendiendo, hermanos. Hay mucha palabra del Señor, hay mucho respaldo en la Escritura. Ahora, recuerde que dice el verso 9 de Hebreos capítulo 9, que era un símbolo para el tiempo presente, porque todo aquello no podía hacer perfecto a nadie, porque de pronto tenía que ver con la conciencia. Pero el verso 10 de Hebreo, vaya a Hebreos por favor de nuevo, Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9 y verso número 9. Me dice un amén cuando lo tenga listo. ¿Qué dice Hebreos capítulo 9 verso número 9? Al que practica este culto. Mire bien, todo aquello era algo que Dios había establecido. Eso que vemos de pronto con mucha opulencia, de pronto las vestimentas de los sacerdotes, que las vemos en las Escrituras, muy preciosas, los sacrificios, dice, no podían hacer perfecto a nadie que practicaba este culto. Fíjese bien, leamos una vez más. Lo cual era un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Por eso es que habemos tantos cristianos peleándonos, discutiendo, enojándonos contra los hermanos. Aún cuando el Señor alcanzó mi vida, fue algo muy especial, porque al vehículo donde yo andaba subió alguien que era cristiano y me hablaba del Señor y me cambiaba la radio, y yo me enojaba y no le permitía que me cambiara la radio. Y yo le decía, yo tengo mi religión, yo tengo mi iglesia. Y tenía toda la razón, porque sí tenía una iglesia. Y esa iglesia no pueden hacer perfecto a nadie cuando se practica este culto, ¿sí? Porque no hay nada que uno pueda hacer para que lo perfeccione uno. Solamente el sacrificio de Cristo Jesús puede hacer perfecto al hombre, puede limpiarnos de todo pecado y toda maldad. No es que si me vaya con todo, y perdóneme hermanito católico lindo, precioso, con todo el amor se lo digo, no es porque me vaya a confesar con el cura, no, perdóneme, si usted quiere ir, pero eso tiene que ver más con asuntos de la carne, que tiene que ver con lo terrenal, con lo humano. Y el Señor dice claramente allí en el libro de Hebreos capítulo 9 verso 9 que estos sacrificios, de pronto, porque el que usted vaya a confesarse requiere de un sacrificio de la persona para con un sacerdote. Esto no lo puede hacer perfecto a nadie
en cuanto a la conciencia, porque nada más hay uno que puede perdonar pecados y es Cristo. Y cuando el Señor perdona nuestros pecados, nos limpia de toda nuestra maldad, le recibimos y nos convertimos en el templo y la morada del Espíritu Santo, y nos convertimos en la iglesia del Señor. No un rótulo fuera, no la iglesia en el taller de Jesús el carpintero, perdóneme, ese es el ministerio donde yo me congrego, pero no tengo nada en qué decirle de pronto, porque yo no vengo a presentarle un ministerio, vengo a presentarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vengo a presentarles a aquel que cambia, aquel que transforma, aquel que nos compró en el sacrificio en esa cruz y nos redimió de todo pecado, y ahora somos hechos hijos de Dios para gloria y honra de su bendito nombre. Denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Nos estamos gozando. Qué preciosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Mire, verso 10, por favor. Verso 10 ahí mismo del libro de Hebreos. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice el verso 10? Hebreos capítulo 9, verso 10. Fíjese bien, ya que consiste, todo esto que tiene que ver con el primer pacto, dice, consiste en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de ¿qué? Y verdad que cuando nosotros los cristianos nos peleamos, ¿será que nos peleamos en el espíritu? ¿Nos peleamos en qué? Porque nos da celo. A ver, ¿cómo que tú tienes la verdad y yo no? Ay, Señor, háblame. Y empezamos. Cuando estuvimos de pastores, hermano Ever, no me tocó estar con usted, pero estuvo la hermana María Elisa aquí en la Westmoreland. Teníamos el programa de radio y estaba al frente. Me llevaban padres queriendo debatir conmigo, pastores queriendo debatir de pronto por la enseñanza de lo que nosotros predicamos, queriendo debatir. Y siempre les dije a todos ellos, yo no pierdo mi tiempo, ni le voy a hacer vergüenza al Señor, porque yo sé a quién estoy predicando y sé a quién le estoy sirviendo, y no puedo estar dando espectáculos, y Dios no me lo permite, porque normalmente se quiere debatir de la divinidad del Señor, pero dice el Señor claramente en su palabra, segunda de Timoteo capítulo 3 o primera de Timoteo capítulo 3 verso 16, indiscutiblemente dice que no se debe discutir esto. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. No tengo por qué andar debatiendo, no tengo que andar de pronto discutiendo nada de eso, porque no sé, la misma palabra lo dice. Pero ¿qué es lo que pasa? Que de pronto nos desintonizamos, ya tenemos conocimiento de la palabra, ya somos expertos en la palabra, ya somos eruditos en la palabra, y ya como que tenemos defensa y decimos, es que voy a dar defensa de mi fe. Momentito, chiquito, eso no es así. Vamos a hacer la iglesia que el Señor establece, y el Señor no dice que me ande debatiendo, dice que nuestras pláticas sean amenas, agradables, que de pronto sea Dios quien vaya ministrando y tratando con las vidas, pero nosotros no tenemos por qué andar. ¿Sí me está comprendiendo? Dios nos va revelando su palabra y es algo precioso. Pero mire, se lo voy a leer en la Biblia. Dios habla hoy, el verso número 10. Y el verso número 10 dice, se trata únicamente de alimentos, bebidas y ciertas ceremonias de purificación, que son reglas externas y que tienen valor solamente hasta que Dios cambie las cosas. Pero hace más de 2000 años
que el Señor mismo, el Dios Todopoderoso, descendió a esta tierra y cambió aquella iglesia que tiene que ver con lo terrenal, y vino y se está haciendo cada día que pasa, cada alma que viene a los pies de Cristo, se está construyendo el templo del Señor, el más amplio y más perfecto tabernáculo. Bendito sea el nombre del Señor, que va viniendo cada uno, y nosotros formamos a la iglesia para ofrecer sacrificios agradables, espirituales. Pero oiga, que en vez de nos enojamos y no le hablamos al hermano, ¿será que estamos presentándonos un sacrificio espiritual? No, a Dios no le agrada eso. Pero nos lo descubre para que nos demos cuenta. Y si nosotros buscamos ser el templo del Señor, no va a haber nada que guardemos, porque el Señor va a ir limpiando. Nos van a hacer cosas, sí nos van a hacer cosas. Nos van a suceder cosas, sí nos van a suceder cosas. Pero si nos mantenemos siendo el templo del Señor, no hay lugar para guardar rencor. No hay lugar para estar tramando cómo me las voy a cobrar, porque es tanta la gloria del Señor, que así como pasó en el primer pacto, así pasó como en la primera, la gloria primera, que dice la palabra que la gloria del Señor llenó el templo, y de pronto ni los sacerdotes, en otras palabras, lo humano, lo terrenal, no podía entrar a la presencia de Dios. Y ahora nosotros somos la iglesia, somos el templo del Espíritu Santo. Ahora somos donde el Señor habita. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor usa a Pablo para decirle en el capítulo 3 de Primera de Corintios, verso 16, y en el capítulo 6, verso 19, usa a Pablo para decirle: o ignoráis, como diciendo, como que se les está olvidando. ¿Qué se me está olvidando? Que sois el templo, que son la morada, que son el lugar donde habito. Mire, me gusta lo que dice el verso 19 del capítulo 6. Vaya a Primera de Corintios. Ya con esto le estoy terminando, porque creo que ya es un tiempo considerable, pero hay mucha escritura. Pero oiga, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo. Ya vemos por Mateo capítulo 24 verso 2 que el Señor, no llegamos ahí, pero nada más cuando le enseñan los edificios, pero en el verso 2 de Mateo 24, el Señor le dice a sus discípulos: ¿veis todo esto? No va a quedar piedra sobre piedra, porque la mirada no está puesta en las cosas espirituales, está puesta en las cosas materiales, en una iglesia que tiene que ver con las cosas de esta tierra, que ciertamente es una iglesia que Dios estableció, pero que nada más era un símbolo para cuando Él estableciera la iglesia espiritual. Y es algo hermoso, es algo precioso. Qué hermosa es la palabra del Señor. Mire, el Señor le dice a sus discípulos: ¿veis todo esto? No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y es algo hermoso. Y cuando vemos la palabra del Señor y vemos el verso 19 del capítulo 6 de Primera de Corintios, Pablo como que les da un jalón. Es más, no es Pablo, es el mismo Señor usando a Pablo, como que les da un jaloncito de orejas, porque ya andaban con cositas. Y le dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué más sigue? Vaya por favor, con esta escritura le estoy terminando. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. ¿Qué más sigue diciendo el verso 20? Oiga, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios
con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Glorifiquemos al nombre del Señor. En otras palabras, que la gente se dé cuenta que aquí adentro de nosotros está el Señor, y se va a dar cuenta cuando nos ofenden y no respondemos de la misma manera, cuando nos hacen algo y no hacemos nada de regreso, sino que esperamos en que sea el Señor que tome, y Él sabe todas las cosas, y Él va a hacer las cosas como a Él le parezca. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Dele la gloria al Señor con todo el corazón. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Póngase de pie. ¿Nos gozamos? ¿Comprendimos el tema en las dos iglesias? Ahora la pregunta: ¿en cuál iglesia estamos?